Una parte de mi labor como psicoterapeuta consiste en estimular autoría vital. Este es el intento por restituir en los pacientes el anhelo honesto y el esfuerzo por vivir bajo los propios designios personales. He observado el sufrimiento que habita hondo en quienes viven la vida que otros les exigen vivir, invalidando así sus posibles desarrollos nutritivos. Perdido nuestro misterio, muertos en vida. Estimado amigo, estimada amiga, estoy contento por poder encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Soy Miguel Winter y hoy estrenamos una nueva sección. La sección de Film Análisis, el espacio en el que analizamos cine desde una perspectiva psicológica y fluida. Y hoy me acompañan mi querido Antonio Azcona en el sillón existencial junto con Vince de Versión Alternativa Productions. Y tal y como hemos ido anunciando en episodios, capítulos anteriores, vamos a arrancar hoy con la película del año 89 dirigida por Peter Weir, que hizo grandes películas. En el año 89 Peter Weir contaba con en torno a 43, 45 años. Después hizo cosas como El show de Truman. Y naturalmente El club de los poetas muertos es una película que a nivel personal le tengo enorme afecto. Tengo muchas ganas de escuchar a Tony y a Tito sobre cómo fue el volver a verla. Yo también compartiré mi experiencia. Pero quiero arrancar con el tema central, el tema o los dos grandes temas que para mí, desde una perspectiva humanista, existencial, están en el centro de El club de los poetas muertos. La primera tiene que ver con lo que a mí me gusta denominar la esencia personal. Estimo que cada uno de nosotros alberga un misterio, es decir, un conjunto de aptitudes, un conjunto de motivaciones, un conjunto de tendencias y de habilidades que brotan de nosotros y que realmente sería estupendo. Decía el profesor Keating, haz de tu vida algo extraordinario. Yo creo que ahí Keating nos está invitando a que tomemos posesión de nuestra vida. Quizá no necesariamente hacer algo extraordinario, sino al menos hacer algo en donde nuestras aptitudes participen de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, vamos a mirar muy de cerca. En mi caso me interesa mucho, yo creo que hay 2, 3 personajes muy centrales. Y uno de ellos va a ser este chico Neil, en donde fíjate que teníamos un chico fuertemente orientado a ser médico, fuertemente orientado por su padre, por el entorno, a seguir cierta dirección. Dentro de él late algo esencial que es el hacer teatro y naturalmente, bueno, pues vamos a ver cómo a lo largo de la película este chico al final se quiebra ante la imposibilidad de realizar ese aspecto esencial de sí mismo, ¿no? Entonces, un aspecto en la película es hay algo esencial en nosotros que debe ser conocido, cuidado y de algún modo tener impacto o tener expresión en nuestra propia vida, ¿no? El otro gran punto para mí es recoge las rosas, ¿no? Recoged las rosas mientras podáis. Es una escena de mis favoritas en la película. Bueno, ahí se nos plantea el tema de no tienes todo el tiempo, carpe diem, trata de vivir cada momento con la plenitud que puedas, aprovecha tu tiempo y no postergues demasiado.
¿no? Porque cada momento se nos está yendo instante a instante. Entonces creo que ahí hay un planteamiento, ¿no? Hay un planteamiento existencial que es, bueno, disfrutemos. Hay un planteamiento existencial ahí que es apodérate de tu vida, conoce tus aptitudes, tus tendencias y trata de hacer algo con ellas. De lo contrario, una de mis frases favoritas es: perdido en nuestro misterio, muertos en vida. Así vamos a comenzar. Yo te animo, querido Tony y querido Tito, vamos juntos a construir un poco la película. Vamos a hacer, como dice Tony, un enorme spoiler. Obviamente todo el mundo vio El Club de los Poetas Muertos varias veces. Entonces vamos a construir un poco la película brevemente entre los tres y luego vamos a deconstruir los aspectos que a cada uno nos parecen más interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuentas, Tony? ¿Cómo estás y cómo fue para ti volver a ver Poetas? Pues Miguel, muy contento. Te quiero dar las gracias por invitarme a este espacio y felicitarte por este proyecto, por este podcast, que lo estoy disfrutando mucho como oyente. Mira, la verdad es que me alegró mucho esta invitación y por el hecho de obligarme a volver a ver esta película, que a lo mejor puede que hiciera 20, 25 años que no la viera. ¿De veras? Sí, creo que la había visto solamente una vez, supongo que en televisión o alquilada o alguna cuestión así. Si pudiste volver a verla con ojos nuevos. Sí, eso fue lo que más me llamó la atención porque el recuerdo que tenía de esa película, supongo que también al verla de una manera más activa, analizando lo que ocurría en la película, viendo si tenía más de una capa, si todo lo que te mostraban no era simplemente lo que se veía, sino que había algo más. Bueno, pues me resultó muy gratificante, la verdad es que lo disfruté mucho. Muy bueno. Entrando un poco en materia de la película, una cosa que me sorprendió mucho, que chocó mucho con el recuerdo que yo tenía de esta película, era que realmente Robin Williams, aunque hace un gran papel, creo que está en su mejor época como actor en el momento en el que rueda esta película y el papel está hecho para él directamente. Sin duda. Realmente no es el protagonista de la película, es como el telón de fondo en el que están el resto de personajes. En realidad, si te fijas en la película, aparte de estas 2, 3 escenas icónicas, no tiene tanta presencia. Es decir, al final es el tapiz sobre el que están el resto de personajes, que son estos chicos jóvenes, estos actores en sus primeros papeles que luego han tenido unas carreras tan exitosas, etc. Ethan Hawke está por ahí. Exactamente. Y bueno, pues eso la verdad es que me resultó muy curioso porque no lo recordaba así y me gustó mucho, sí. Muy bueno. Vince, ¿qué tal llegas? ¿Cómo estás? Muy bien, y me sumo a los agradecimientos aquí del amigo Tony. Contar que cuentes conmigo para el proyecto, me encanta la idea, encima buena compañía, el buen ambiente que siempre creas y además que, como estabas diciendo tú también, que el asunto de analizar la película me obligara, entre comillas, a volver a verla fue enriquecedor. Me pasó igual que a ti, Antonio. Tantos, puede ser 20, 25 años también, que no la había visto. Localizarla fue una aventura y después de localizarla, pues me quedé con esos nuevos ojos. Me gustó cómo lo expresaste. Da una nueva sensación ya con la madurez que puede tener uno 20 años después. Otras perspectivas que en el primer momento no tenía como muy en cuenta, ese nivel de sensibilidad que tenía el cine de antes, ese nivel de la exposición del ritmo de la película tan propio de los años 90, 80, ¿no? Y luego después la propia acción en la que, como también decías, me parece curioso que no está centrada sobre un eje de protagonista principal, del actor más conocido de la película, sino que gira en torno a los otros actores. Incluso esos papeles tan de antítesis entre unos personajes y el personaje principal que no es el protagonista. Así que pues, por esa parte digo muy bien.
Sí, no, la verdad que así como el encuadre de la película es bastante asequible, ¿no? Está claro que cada personaje es un universo y realmente tuvimos dificultad un poquito en elegir, oye, vamos a sentarnos en 2, 3 o 4, pero una gran riqueza, muchos personajes que se pueden desarrollar, de construir y estudiar. Muy bueno. Contexto, Academia Welton, según pude leer por ahí, año 59. Sí. Bueno, Academia Welton, yo no sé cómo te hubieras sentido creciendo, desarrollándote allí. Valores tradicionales, ¿no? Honor, disciplina, excelencia, tradición. ¿Qué te despertó a nivel personal, ¿no? El ver el contexto de a qué velocidad y en qué dirección claramente estos pibes se los enfoca para allá, ¿no? Pues yo creo que lo primero que notamos ya desde la película de una manera muy inteligente te lo muestra en los primeros 5 minutos de metraje con este chico nuevo que llega, que le presentan y que sirve un poco como conducto para que el espectador, a la vez que este personaje... Oye, ¿la habéis visto en serio, eh? Sí. para que este personaje, a la vez que el espectador vaya conociendo la academia, y lo primero que notas es presión. Es decir, cuando al principio parece, hay una escena, que eso sí que nunca caí en la cuenta de eso la primera vez que la vi. Hay una escena en la que dicen, oye, esta noche quedamos para estudiar, y es como el primer día de clase. Y no lo dicen de broma, o sea, es Ajá. realmente el nivel de excelencia que tienen en este colegio, en esta academia, es, no, desde el primer día ya vamos a hacer grupos de estudio, ya vamos a quedar para estudiar. Varias veces durante la película se nombra las notas que tienen y es como ese orgullo de no, tengo un 8,9, tengo un 9,10, tengo un tal. Es como un tema de presión ya muy instaurado en las personas que están cursando clases en este centro, ¿no? Desde luego. Es lo primero que se nota, y también un claro elitismo, es decir, un tema de clase alta de la sociedad, es decir, no te cuesta imaginarte a hijos de jueces, a hijos de políticos, a hijos de grandes empresarios, etcétera, ¿no? Creo que es lo principal que noto según empieza la película. Y cuando de repente aparece este profesor Keating, con primer año, una nueva incorporación ahí, después de que un profesor se haya jubilado, si no mal no recuerdo. Y nada más verlo, con este equilibrio que tenía Robin Williams entre el drama y la comedia, nada más verlo, ya sabes que va a romper ahí un poco, ¿no? ¿Qué edad tiene ahí Robin Williams? ¿Keating le pones 45, 48? Creo que incluso menos, porque Robin ¿Sí? Williams es uno de esos actores que siempre parece que estaba anclado en los 40 y algo, pero yo creo que en aquel momento tenía menos incluso, ¿eh? Sí. Sí. Ojalá hubiera algún dispositivo con el que pudiéramos averiguarlo, pero... Vamos, Ahora mismo, ¿no? vamos a empezar por deconstruir un poquito a Keating. Me gustó mucho cómo lo introdujiste. ¿Qué despierta a Keating, no? Básicamente sus motivaciones, sus métodos. Hombre, yo creo que se nos antepone como el profesor que todos hubiéramos deseado un poco, que rompiera un poco las normas, que fuera más buscando la motivación. El profe que tú eres en tus mentorías. Lo intento. Pero sí es verdad que la base no es solo la enseñanza de una materia. Además, se contrasta mucho durante la película. Con los otros profesores refuerzan mucho toda la disciplina que intentan dar, que se supone que, como decías, es el primer día de clase, y el profesor, no sé si era de matemáticas o física, ya empieza el primer día. Bueno, ya tienen que tener esto hecho tal día, y eso es el primer día de clase. Esa presión, efectivamente. Exactamente. Y él, de la primera clase o de las primeras clases que, si no recuerdo mal, lo primero que hace es muy informal. El primer día, efectivamente. Y además, fíjate que es en ese momento que tú mencionas, con la presión de actividad, de deberes y demás, y en ningún momento los propios chicos se lo toman como un drama, con lo cual te deja patente que ese es lo habitual. O sea, Sí. La cara de los chicos cuando salen de la clase, como diciendo, bueno, de hecho, literalmente uno de ellos comenta, este está loco. Como se sale totalmente, los desubica y los ve saliendo desorientados de la clase, ¿no? Y creo que eso genera una base. Tiene potencia. Sí, yo creo que eso es más potente que el libro. Para mí el momento que define
en una frase, en una escena al profesor Keating es, aunque no vayamos lineal con lo que es la película, el momento en el que cuando algunos alumnos le dicen sobre la importancia de ser médico, de ser ingeniero, etc. Y él separa bastante como la diferencia entre profesiones importantes o labores importantes y necesarias para la humanidad y necesarias para la vida. Y aparte luego lo separa de profesiones o tareas que son aquellas que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Ajá. ¿No? Entonces, para mí, esa es la escena que define al personaje completamente. Entiendo que esto es importante, entiendo que esto se tiene que hacer. Ser médico y político aporta. Por supuesto, pero tiene que aportar para que esta otra parte inherente, única y exclusiva del ser humano valga la pena. Es decir, todo esto es por lo que valga la pena. Lo otro, un poco, incluso de una manera un poco utilitarista, ¿no? De estos son medios para que lo otro se pueda llevar a cabo. Y sumando a eso, yo creo que creo que hay una escena en donde los chicos están siguiendo la asignatura a través de un autor que es como muy estructurado, está como ¿no? Como haciendo matemáticas de la poesía. Sí, haciendo como un poco análisis de texto de la poesía, ¿no? Señores, la poesía no es análisis de estructura. Rompan la página, ¿no? Arranca la página de ahí, es como la firma de Keating, ¿no? Y es irreverente. Quita eso de ahí. Primera. Sí, además que eso es como, además se ve la escena también creo que está muy bien lograda, cómo le rompe los esquemas completamente a los alumnos que están en un contexto tan encorsetado, tan rígido, tan inamovible que en otro contexto uno se puede imaginar otro colegio, si ha tenido contacto con gente más joven o alguna cuestión así que les dices que rompan una página y tardan la mitad de tiempo en ponerse a romper páginas porque no les resulta tan extraño, pero en un contexto tan rígido como el que te plantean en esta Academia Welton, llama la atención como hasta que el primero rompe una página pasa bastante tiempo realmente y de ahí hasta que el segundo la rompe pasa más tiempo todavía. Es como una... Incluso uno de ellos lo rompe usando una regla. Claro, como de una manera para que quede ordenadito, incluso dentro de la rebeldía, ¿no? Y bueno, rebeldía hasta cierto punto, porque al final te lo está diciendo el profesor, o sea, no es una gran rebeldía, pero bueno, son esos pequeños detallitos en la peli que te hace darte cuenta de que la peli está hecha con cariño y con ganas para ponerte estos mensajes un poco más sutiles, digamos. Algo que no he podido es investigar un poco más sobre el momento vital que atravesaba el director o el guionista en el momento de hacer la peli, ¿no? Por qué estos temas les resonaban con fuerza. Pero se percibe que hay algo honesto ahí entre el guión, el director, la figura de Keating. Y de hecho, una cosa que me gusta mucho del personaje de Keating, que hoy día, cuando piensas en la figura de Robin Williams, con cosas que se supieron después, el suicidio reciente, ¿no? Y se nos muestra en la realidad como un tipo con más sombras, ¿no? Pero la figura de Keating es muy limpia, ¿no? Fíjate que yo le veo, por un lado, el aspecto de cierta austeridad, ¿no? La habitación que le han dado. No sé si en un tramo de la película el chico Neil le plantea: Keating, amigo, ¿usted por qué no se va a hacer otra cosa más grande en un sitio con mejor remuneración? No me acuerdo el guión exacto. Y Keating, no, a mí lo que me mueve es estar aquí para enseñar. Bueno, si mal no recuerdo, incluso le preguntan por una pareja y dice que vive en otro país y que es muy complicado y como que no entra mucho en ese tema. Entonces, a mí me encanta que él tiene el mensaje muy claro, ¿no? Que es: yo me la voy a jugar, aunque, ¿no? Keating plantea, me la voy a jugar, aunque algunos de mis ejercicios experienciales, arrancar una hoja, sacar a los chicos fuera del aula, todo lo que fuimos viendo, ¿no? Puedan ir un poco en contra de la institución, yo me la voy a jugar y creo que es el mejor modo que encuentro para trasladar a esta gente un mensaje que impacte, ¿no? Y luego lo que más me gusta de la figura de Keating ahí es que no tiene aparentemente ninguna motivación inconsciente en el sentido de a través de ser profesor voy a seducir a los alumnos, o a través de ser profesor me voy a aprovechar de algo, a través de ser profesor voy a recibir un tipo de admiración que en otros contextos no tengo. Sus motivaciones son limpias. En todo momento, tú sabes, cuando al final de la película se le cuestiona a él como responsable de la muerte de Neil,
todo el mundo sabe que ahí no hay nada, ¿no? Que todo es una treta para que la escuela encuentre un chivo expiatorio. Y la figura de Kitty me gusta porque es pura, su motivación, no hay beneficios secundarios, no hay elementos perversos y él siempre está al servicio de la causa en la que cree, ¿no? De hecho, el mensaje de prudencia, ¿no? Que chicos, hay momentos para jugársela y hay momentos para ser prudentes, ¿no? ¿Te acuerdas que hay una parte Sí, yo ahí? creo que el propio disfrute del personaje es el crecimiento del alumno. Porque cuando en una especie de... hay un momento en el que se levanta uno de ellos, los demás se ríen cuando él empieza a narrar su poesía. Sí, cuando Anderson, que es el chico que le da vergüenza hablar, que ni siquiera quiere hablar cuando refundan el club, sino que se dedica a tomar notas y demás, pero que es el que no quiere hablar, que le da... Bueno, que Exacto. es Ethan Hawke, si no me equivoco, ¿no? El de Anderson, no estoy confundiendo. Ethan Hawke, sí, creo que es señor Anderson, Señor ¿no? Anderson, sí, exacto. Y cuando él como se arranca en una especie de trance y medio improvisado de su poesía, el plano de Keating se agacha y lo admira con una pose, ¿no? De agarrarse como quien está mirando un cuadro, como quien está mirando, y la cara de disfrute del actor creo que refleja perfectamente el por qué está ahí y por qué Hay un quiere estar. destello ahí en sus Exactamente. ojos. De hecho, antes lo quería comentar, desde el punto de vista, yo lo he analizado mucho desde lo audiovisual. Si se dan cuenta, todos los profesores durante toda la película siempre mantienen un plano medio fijo, muy correcto desde el cine, y él siempre está en muchos planos en los que cambia la perspectiva normal. ¿Te parece? Él está encima de la Ajá. mesa, encima de la silla, se posiciona en que te obliga como a cámara a hacer un contrapicado o un picado. Ah, mira, de eso no me había dado cuenta, fíjate. La cercanía a las lejanías. La primera clase, si no me equivoco, de las primeras clases, lo primero que hace es decirle, vénganse, y se agacha él. Él se posiciona siempre, busca mucho posicionarse por debajo de los alumnos en esa figura. Entonces, Sí, sí. Busca es una, como- una situación más horizontal que la jerarquizada que representa que la escuela, ¿no? exactamente, Muy y bueno. el Y el propio... resto de profesores sí tienen una estructura más Exactamente. clásica, más desde arriba, Sí, de hecho, la etcétera, ¿no? posición siempre de cámara es los alumnos por debajo del profesor, el director los alumnos por debajo del director. Siempre hay Vale. juego de Muy posición. bueno eso. No lo vi, ¿eh? En serio. O sea, el rol que está claramente determinado en la comunicación Sí. también está representado en los Está planos. representado, y además se nota que está Muy hecho bueno. con mucho cariño. Como decías tú, que la palabra, yo creo que la película se grabó así, como con mucho cariño. De hecho, me vi un par de vídeos de curiosidades. Sí, bueno, hay muchas películas en las que las cosas salen bien por casualidad y hay otras películas en las que dices, oye, aquí le han puesto ganas, Exacto. ha habido un cariño, un bien hacer por parte de todo el equipo, ¿no? Sí, el director mismo lo que hizo fue, para asegurarse que los propios alumnos afianzaban amistad, las semanas previas al rodaje los puso a vivir juntos durante un tiempo a todo el equipo de alumnos, de los ¿En serio? protagonistas. ¿Hubo una convivencia ahí? Sí. Sí, para Ajá. sí. Y esa amistad que se generó fuera de grabación se refleja en la grabación Muy bueno. del día. La verdad que Yo debo confesar que en ese sentido he hecho un poco, como una especie de autodisfrute, he hecho un poco el ejercicio al revés, es decir, yo vengo aquí para tener esta conversación y para sacar mis teorías sobre la película y después me pondré a investigar si mis teorías son ciertas o no, pero no he querido venir un poco, digamos, fresco solamente con el ver la peli y un poco lo que me ha transmitido. Muy bien. Y luego ya en base a eso, pues ya comprobar hasta qué punto es verdad, ¿no? Como una especie de juego interno, digamos. Sí. Pero bueno, sí es verdad que, bueno, en relación a lo que comentabas de la poesía de Anderson. Oye, vamos realmente muy bien, ¿eh? Sí. O sea, no sé si esto se cortará o no. Me están dando ganas de verlo otra vez. Me alegro. A mí la verdad es que la poesía me encanta porque me encanta cómo empieza y cómo lo transmite, que si la ves en español, incluso con la traducción pierde un poco, pero bueno, está muy bien. Y como cuando le fuerza a decir algo, en plan, diga algo, dice, ¿qué ves? Dice, un loco, como un loco, dice, un loco de dientes sudorosos. Dice un par de frases inconexas y acaba diciendo, dice, el loco refunfuña y me dice la verdad. La verdad es una manta que siempre te deja los pies fríos. Es la primera frase que le surge como frase completa, ¿no? La tiras, te extiendes y nunca es suficiente. La sacudes pero no llega a cubrirnos. Desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo,
nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. Y ese es el momento en el que tú dices que él se pone desde abajo, lo ve y eso no puede más que maravillarse. Y la verdad es que me encanta la poesía y sobre todo que la saque de un personaje que no quiere hablar. Sí. Es como... Dale a la poesía otra vez. Déjame visualizar cada frase. Vale. Dice primero un par de frases inconexas. Que ese par de frases la... Sí. Bueno, dice... Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos. Una mirada que martillea mi cerebro. Una mirada que martillea mi cerebro. Sus manos se extienden y me ahogan. Esto lo dice cuando dice, ¿qué hace el loco? ¿Qué hacen sus manos? ¿Qué está haciendo? Dice, refunfuñe y me dice la verdad. Y luego cuando ya viene lo que sería la poesía concreta, que es la verdad. La verdad es una manta que siempre te deja los pies fríos. La verdad es una manta que siempre te deja los pies fríos. La tiras, te extiendes y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. La sacudes, pero no llega a cubrirnos. Desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. Decía Nietzsche, ¿cuánta verdad eras capaz de soportar? Me gusta. ¿Qué hacemos con eso, Tony? ¿Cuál es tu resumen? Mira, ¿Te conmovió? Mira, la verdad es que me gustó mucho. Me parece que es una escena que está muy bien tirada dentro de la peli, que tiene mucha potencia y sin embargo no creo que sea de las escenas que más se recuerda de la peli. Sí, de hecho, a mí me estás ayudando a reevocarla, pues no me pillaste. Sí, pero porque al final, bueno, un poco es la escena que más se repite, que se imita en Los Simpsons, que se imita en tantas otras ficciones, es la del final, de todos levantándose encima de la mesa, de oh capitán, mi capitán, y sin quitarle fuerza a esa escena porque lo tiene. Para mí, esta escena me llama todavía un poco más, porque bueno, si volvemos un poco a la estructura de la película, realmente la película está como dividida en dos momentos, ¿no? Es decir, un momento en el carpe diem, el vencer los miedos, el demostrar qué es lo que a uno le llena y para lo que uno tiene aptitud y actitud para poder hacer y tener una vida plena y completa. Atreverse, no postergar. Exactamente, esa sería como digamos la primera parte de la peli y luego una parte final que es como este cuarto de peli, que es cuando este carpe diem se trunca, las consecuencias de lo que hay, ¿no? De esta insatisfacción, de este hecho dramático que ocurre durante la película cuando el personaje de Neil se suicida, cómo se enfrentan el resto de personajes a esta situación. Para mí, yo lo veo como muy dividido en esos dos momentos la película, pero de este primer momento, de este carpe diem, de este sacar lo que uno tiene dentro, de este, bueno, pues sacar esa poesía, de sacar el alma, digamos, ¿no? De esto que no puede medirse, que no se puede valorar. Para mí, este momento de la poesía es clave, porque te ha mostrado muchas cosas de los personajes y te ha mostrado en varias ocasiones que a este personaje le da miedo hablar en público, que no quiere, que le da vergüenza, que tiene como un bloqueo total ante esto. Y de repente cuando le fuerzan a decir esta poesía de una manera más constructiva, deja sin palabras al resto de la clase, ¿no? Sí. Y crea algo de la nada. En un momento. Te gustó mucho Sí, personaje. Uh-huh. De hecho, es el primero que se levanta. Es el primero que se levanta, exacto, que le da más valor todavía, precisamente a eso, por ser el personaje más tímido, más retraído y que sea el primero que el menos esperado y el primero que decide manifestar su apoyo al profesor en esta escena icónica, ¿no? del me final. apetece mucho. Vamos a analizar en primer término a estos dos, yo creo que a los compañeros de habitación, ¿no? Uh-huh. También con el cariño a todos los demás, ¿no? Pero Neil y señor Anderson. Por un lado, señor Anderson, recogiendo donde comenta Tony, yo lo veo como un chico, bueno, que parece venir de un entorno familiar, ¿no? Recuerdo que le habían regalado lo mismo 2 años seguidos, ¿no? Viene de un entorno familiar donde parece sentirse como bastante invalidado o bastante poco importante, ¿no? Trae esos temores, esas inseguridades. Y
uno de los momentos, probablemente el momento más potente de la película, ¿no? Cuando este hombre, en momento bochornoso, ¿no? Donde ya el señor Keating ha sido condenado, a él lo llaman a dirección, él no es capaz de manifestarse, ya todos sus amigos han condenado también a Keating, él firma también en la hoja, ¿no? Ahí él está en un enorme conflicto entre su proceso de empezar a salir de sí mismo. Sí, es como la vergüenza absoluta, ¿no? Con el heroicidad, fallar a todos pero sus valores. no puede con la situación. Y ese momento es tremendamente bochornoso, al final de la película, cuando está el profesor está dando la clase con la página que había sido arrancada, volviendo a la estructuración tradicional. El señor Keating en una posición de humillación, recogiendo sus cosas. Ese es un momento bochornoso. Ese es un momento donde todo espectador está sufriendo, estás roto, perdiste la fe en todo, y ahí llega donde por fin este hombre despiertas y internamente aprietas el puño, ¿no? El tipo se sube a la mesa y ¿te parece que es tarde o es en el momento justo a nivel personal, cinematográfico? Yo creo que... Yo estaba muy dolido ya, ¿eh? Yo ya estaba roto. Casi me llegó tarde que este tío se levantara, casi tarde. ¿eh? Pero creo que es lo que se buscaba un poco en la película, lo pedía, ¿no? Ese momento de agonía hacia el espectador, de decir, oye, que me está tardando tanto que no sé si al final lo van a echar. A ver, yo creo que ahí hay una doble mirada, ¿no? Por un lado está claro que creo que desde el punto de vista cinematográfico funciona más el aguantar unos cuantos minutos esa tensión que se te hacen eternos, pero en realidad son 5 minutos desde que empiezan a usarlo como cabeza de turco hasta que se lleva a cabo su expulsión y demás. Son los 5 o 10 últimos minutos de la película, no es más. Y creo que a nivel cinematográfico funciona mucho el alargar esa tensión por crear esa empatía con el espectador. Y por otro lado, creo que tiene sentido por algo que ya había comentado también el profesor anteriormente, de está bien ser osado, está bien ser pasional, pero también hay que ser listo, hay que ser inteligente. Es decir, y al final el profesor también cuando les mira, en ningún momento hay rencor, en ningún momento hay odio por su parte, porque lo entiende perfectamente. Es decir, él está de acuerdo con que los alumnos le hayan incriminado. Es decir, desde el momento en el que ya lo había incriminado uno, ya daba igual que firmara uno o que firmaran 10. Es decir, ese profesor ya estaba fuera, ese profesor ya estaba expulsado de ahí. Entonces, el primero que firmó, el primer delator, bueno, vale, de acuerdo, se puede entrar a valorar si lo hizo bien o no lo hizo bien. Pero ya el resto... Qué rabia me dio el hijo puta el pelirrojo, claro. ¿eh? Total. Nunca te fíes de un pelirrojo. Pero todos los demás que firman ya daba igual, es decir, era la única decisión lógica y el profesor Keating yo creo, en mi opinión, lo entiende y no lo juzga. Es decir, él tiene claro que, en plan evidentemente, esto es lo que tenían que hacer y mi único consuelo es que algo de lo que yo les he contado en estos meses les haya quedado. Hay un aspecto de Keating ahí muy maduro, internamente compasivo y aguantando ahí, ¿no? Es que el personaje es sabio pero es maduro también, precisamente cuando hay un acto de rebeldía. En ningún momento se torna hostil, ¿no? Siempre es amable, compasivo, muy bueno. Hay un momento de rebeldía por parte de alguno de los alumnos cuando están en una reunión después de que hayan hecho una filtración al periódico solicitando que puedan entrar chicas en la academia y demás, en el que dice, no, es Dios que pregunta por usted y tal, y él como le echa la bronca a los alumnos en ese sentido de oye, no, hay que ser inteligente y esto que ustedes acaban de hacer es una estupidez. El Carpe Diem tiene que tener mesura, tiene que tener cabeza, tiene que tener exactamente. No, de hecho, la conversación que tiene con él en ese momento es primero la reprimenda, porque le da una buena reprimenda, y luego al final termina con el chiste de como dándole la justa importancia de las cosas, que es el equilibrio que me gusta siempre del personaje, que está, como dices tú, muy mantenido siempre en un yin-yang muy bien, que al final dice, bueno, por lo menos nos llamó Dios a cobro revertido, ¿no? Esa parte de chascarrillo al final, de bueno, vamos a... que no se ha muerto nadie, ¿no? Como diciéndole, los modos han sido inadecuados, ¿no? Te has equivocado en el modo, en el momento, pero con esa broma, ¿no? Que lo haga a cobro revertido, ¿no? También de fondo le hace un guiño, ¿no?
Sí, exacto. Y Lo valida. ese equilibrio es eso. Yo creo que es un profesor muy equilibrado y que eso, que constantemente él va con la conciencia de yo sé que estoy aquí, como si fuera pensando, estoy aquí con los días contados, porque sabe que está luchando en contra. De hecho, al principio de la película tiene una conversación con otro profesor en el comedor, cuando se sienta. Y ahí tienen como el primer enfrentamiento de... Sí, que es como en la segunda clase o una cosa así, Exacto, ¿no? sí. Y ahí ya la metodología didáctica de cada uno, hay un enfrentamiento que al final el otro termina diciendo así, ¿no? Al final lo tuyo tiene cabida también aquí, ¿no? O se rinde. Yo creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Con el centro, de se rinden ante una persona que fue una excelencia y por eso lo admiten como profesor sustituto de otra persona, pero sin embargo la metodología, a pesar de que es más efectiva que el resto de asignaturas, lo termina echando del centro, ¿no? O cuestionándolo. Bien. Para mí hay un detalle súper importante entre estos dos compañeros de habitación, entre Neil y Anderson, que la verdad es que no fui... Señor Anderson. Señor Anderson y señor Neil también. Que no fui nada consciente de ello la primera vez que vi la película, porque al final es el padre de Neil, es el malo, no le deja crear, no le deja crecer, lo tiene bloqueado para que no... Lo trata de encerrar en un falso yo. Claro, pero supongo que será una cuestión de madurez también, ¿no? De ver la película con otras gafas, ¿no? Si te fijas realmente, con los pocos datos que nos dan sobre esta familia, la familia de Neil es la única de las que se ven ahí que hay algo que te hace indicar que no son ricos o que no son de clase alta de nacimiento, digamos, ¿no? Porque algún comentario del padre de lo que hemos trabajado para que tú puedas estar aquí, todo lo que hemos renunciado. Hay un par de comentarios en ese plan. Que tú no sufras lo que yo tuve que pasar. Efectivamente. Hay un par de comentarios en ese sentido que te hacen, aunque no estés de acuerdo, pero te hacen entender mejor el personaje del padre, ¿no? De este actor cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que parecía que tenía 60 años desde que tenía 30. Siempre ha hecho el papel de la misma edad. Él ha ido cumpliendo y ha ido haciendo los mismos papeles siempre, ¿no? Y bueno, sí me resultó muy curioso el entender mejor este personaje con el paso del tiempo, ¿no? Que evidentemente está volcando toda una serie de frustraciones, probablemente incluso económicas, de su vida en su hijo y demás, y todo este tipo de dinámicas que sabemos que no son positivas, pero que ocurren. Y que transgeneracionalmente también se habrán ido mamando, ¿no? De algún modo. Exactamente. Y que el resto de personajes no tienen. El resto de personajes tienen otros problemas de la comparación con un hermano mayor más brillante que ellos. Muy bueno. Pobrecillo aquel, ¿eh? Sí. lo mataba aquello. Un determinado, bueno, no sé, el ser ignorado por su familia y que ni siquiera se dan cuenta de lo que le regalaban de un año para otro. Este tipo de cosas, bueno, son otra serie de problemas, pero sí que me parece que la familia de Neil es única dentro del universo de esta película en ese sentido, porque son los únicos que algo te hace pensar que como mínimo seguramente fueran de clase media y que ha sido el padre con su esfuerzo el que ha ido progresando hasta que por primera vez sea su hijo el que puede acceder a un determinado estatus social y demás, ¿no? Y bueno, me parece interesante porque te plasma mucho toda la situación, digamos, de esta segunda parte de la película, de todo lo que tiene que ver con Neil, con su pasión por actuar y todo lo que ocurre en ese momento, ¿no? Pero bueno, no sé si me estoy adelantando mucho por sí, muy bueno. El orden que queríamos llevar. Yendo ahí a Neil, a mí me dolió mucho. A mí me dolió mucho la película con el suicidio de este chico. Quiero decir, lógicamente, un tema constante en la segunda parte de la película es Keating tratando de infundirle a este hombre fortaleza, ¿no? Hay una conversación entre ellos muy íntima donde Keating le infunde, ¿no? Oye, habla con tu padre, manifiéstate, trata de respetar tu esencia personal, háblale de este modo, dile de corazón quién eres tú, qué quieres tú hacer, ¿no? Entonces, está esa trama tremenda al final de la película donde este chico, se revela, actúa,
A mí me gustó mucho este personaje, ¿no? Que es el Dr. Wilson en el futuro, ¿no? No sé cómo se llama el actor. El chico tiene, fíjate que el chico tiene a lo largo de la película, tiene cierto carisma, tiene cierto liderazgo, tiene una función de apoyo con el señor Anderson. Él poco menos es que estimulado, identificado con Keating, es un poquito el que reabre el Club de los Poetas Muertos, tiene una función ahí de liderazgo. Se atreve a llevar adelante la función de teatro, ¿no? Aparece el padre en el público y llegamos a ese momento donde ya en casa, ¿no? El padre lo secuestra de la obra de teatro, no le deja celebrar, lo trae a casa y en ese momento hay un momento clave, ¿no? Donde el padre le deja de interrumpir y le dice, bueno, dime qué quieres, ¿no? Y ahí de nuevo, él no se atreve. ahí de nuevo apretamos el abdomen y el puño, ¿no? Con, vamos amigo, suéltalo ahora, ¿no? Y el hombre ahí se bloquea, se quiebra, se rompe. El padre poco menos que, ¿no? Hay una sensación de, hay un simbolismo de perdiste la gran oportunidad, tu vida ahora queda condenada entre comillas, ¿no? A ser médico, en tanto en cuanto a algo que se aleja de tu verdadera esencia. Y a mí me dio mucha pena que este hombre se quebrara de esta manera, ¿no? A llegar a suicidarse. Pues pienso, coño, no pasa nada. Hablas con él otro día, mañana vas a clase, hablas con Keating. Había recursos, el grupo, Keating, tiempo, había recursos para rearmar al chico, para recuperarse, para ya otro día hablamos con tu padre, no te preocupes, ¿no? Y sentí una pena enorme en el hecho de que el hombre se rompe de este modo, se suicida. Y a lo largo de la peli, él no parece tan frágil como para quebrarse así, pues se lo veía un chico con muchos recursos internos. Y a mí esa parte no es una crítica a la película, el desarrollo psicológico me parece plausible. Sí me sorprende y me duele, como empatizando con la película, ¿no? Que este chico se suicide de esta manera, ¿no? Decir, oye, había más recursos, coño, no te rindas. Sí, pero Estábamos había aquí. tanta iniciativa en el personaje como sensibilidad. Yo creo que esa antítesis la quisieron como reflejar de ese modo, porque yo creo que hay un momento en el que la amenaza del padre es, no, te voy a llevar a no sé qué escuela militar. ¿No? Hay como unos segundos de Como, silencio. vamos a aniquilar tu sensibilidad. Exacto. Y ahí Muy bueno. creo que ese fue el clic Que lo quiebra. Que lo quiebra. Pues mira, yo creo que ahí en ese sentido la película tiene otra capa, ¿vale? Porque es decir, la película durante esta primera mitad de la película es, entre comillas, realista. Es decir, son cosas que podrían pasar, no hay nada que entre muy en el territorio de la ficción. Sin embargo, para mí, la última parte de la película ya se pone en modo poético. Es decir, evidentemente, si lo vemos desde el punto de vista realista, no tiene excesivo sentido nada de lo que está pasando ahí, ¿vale? Y cuando analizo la relación de Neil con el padre, se dan lugar muchos momentos de casi, ¿no? Él casi se atreve a hablar con el padre en primer lugar, pero lo que hace es que le miente al profesor y le dice que ha hablado, aunque no es verdad. Hay un momento cuando el padre está en el teatro viendo la obra en el que él casi tiene la aprobación hacia su hijo porque el hijo realmente lo borda, hace un papel tremendo y esa mirada de un poco de orgullo incluso del padre se mantiene hasta que la función ya termina y se lo lleva. Este otro casi. ¿Tú crees que el padre siente ahí esa ambivalencia? Yo creo que sí, yo creo que hay un momento de orgullo. Aniquilar esa parte o, coño, no está tan mal, mira a mi chico que ha admirado, hay una escena de admiración, sí, ¿no? Yo creo que eso existe y la película decide... El padre duda. Sí, yo creo que el padre también tiene esa duda de validar esta expresión artística del hijo o de ser tremendamente práctico. Es tremendo el momento del padre, ¿no? Cómo se choquea, tiene la intuición, la convicción de que ha pasado algo, le cambia la cara. Exacto, porque lo que te decía es eso. Después, este casi en el que el padre... Yo creo que precisamente cuando el padre le dice... El padre en ningún momento le ha pedido la opinión sobre nada, si te fijas, a lo largo de la peli. Es decir, en la primera escena le obliga a dejar el periódico, le dice que no va y punto. Es decir, no es un padre que pida opiniones, no es un padre que se interese por saber lo que el hijo opina, sino él tiene claro... dice la frase, di lo que sientes. Claro, di lo que sientes encima, claro. Es otro... Eso refleja una duda
una duda por parte del personaje del padre para terminar de validar o no validar eso. Porque me parece que es un personaje que no necesita saber lo que el otro piensa si él está convencido, pero que él no está convencido realmente en ese momento. Y es otro casi que, como tú bien decías, Miguel, se fuma. Es decir, él no se atreve. El padre incluso le dice, bueno, pues vas a la academia militar, terminas la carrera, te pones a trabajar y dentro de 10 años ya haces lo que te da la gana. Y a él de repente, claro, con esa juventud, esos 10 años se le antojan como 10 años. Yo no puedo esperar 10 años. Y volviendo un poco a toda la escena esta del suicidio No también. puedo esperar 10 años. No puedo. Perdido nuestro misterio, muertos en vida. Exactamente. Tío. Y si te fijas, hay un momento antes de que él realice el acto del suicidio en el que él se pone esta corona del personaje que había interpretado en la obra de Hamlet Sí. y mira por la ventana y sonríe. Esta sensación de, por lo menos una vez lo he hecho, Ajá. por lo menos una vez he vivido, he estado completo, he sido lo que tenía que ser. Pero no, Neil, no es suficiente. Puedes serlo mucho más. Claro, Aguanta. claro, a eso Estamos voy. contigo. A eso voy. Exacto. Desde un punto de vista realista, evidentemente no tiene ningún sentido. Es decir, Neil, todo lo que se ha visto durante la peli es que era un buen estudiante y que sacaba buenas notas. Evidentemente esta persona, en un contexto realista del mundo real, podía compaginar una carrera positiva, unas buenas notas, ser un buen profesional y apuntarse en una academia de teatro por las tardes. Es decir, desde un punto de vista realista, no había incompatibilidad en ningún momento. Se podían ¿no? integrar. Claro, es decir, no había ninguna incompatibilidad. Es decir, bueno, además es un caso que me recuerda mucho al de un amigo mío que lo que él quería era ser músico y que los padres lo obligaban a estudiar una ingeniería y él acabó teniendo unas notas tremendas en una ingeniería y siendo un músico de prestigio. Es decir, oye, mucho esfuerzo, mucho dolor, pero lo consiguió realmente. Pero bueno, que decía, desde un punto de vista realista, uno no puede ver esta parte final de la película con ese prisma, porque no tiene ningún sentido. Esperar, oye, esto es combinable, a lo mejor no tienes ni que esperar 10 años, sino puedes estar 9 meses estudiando y 3 meses en una escuela de teatro que tus padres te lo pueden pagar Es que ahí hay que verlo desarrollar esa desde el simbolismo. vocación. Del simbolismo. Efectivamente. Claro, sino que la película lo que decide es eso, el tirar de simbolismos y el ser poética. Y al final la poesía pues tiene que acabar con un determinado drama para que tenga... Sí, para de que hecho, tenga también yo creo sentido. que es precisamente lo simbólico que representa eso que estás comentando, que es el Lo hecho de la corona de Hamlet, muy grande. No se trata de que lo haya podido hacerlo una vez, no se trata de que vaya a ir a una academia, no, son los pequeños factores que le están recordando, por lo menos desde donde empatizo, la señal que me envía el actor o el personaje a mí es tal la presión con la que estoy a la que estoy constantemente sometido, que es cuando ya llega la decisión de que todo ha sido una especie de sucedáneo que le valió la pena. Palitos de cangrejo, vaya. Exactamente. Sí. Pero yo creo que sí, efectivamente está justificada el suicidio hasta cierto punto, porque es lo que se está adelantando es a que esta presión no va a acabar nunca. No, me van a obligar a ser algo que no... Siempre voy a tener algo. Esos 10 años se le antoja como... no son 10 años, es una vida. ¿No? Es como si él lo viera así. Porque evidentemente es exagerado, no es realista. Claro, pero bueno, también estamos hablando de personajes que se supone que son menores de edad. Es decir, que adolescentes que los actores tienen más, pero que se supone que el personaje tiene 16, 17 años, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes 17 años, imaginarte 10 años más, es como, madre mía, pero esto es imposible. Seré un viejo. No puedo aguantar esto, ¿no? Pero fíjate que yo creo que también no es solamente el tema de la presión es inasumible, no lo puedo aguantar, sino también es el tema de satisfacción, que bueno, tiene un poco que ver con rendirse, ¿no? Pero que creo que si no hubiera triunfado en esa obra, el personaje tampoco habría tomado esa decisión. Es decir, aunque su pasión siguiera siendo actuar, pero la satisfacción ha sido tan grande que dice, bueno, ya está. Me la han quitado. O sea, en plan ya he logrado algo, estoy satisfecho, me puedo ir. No, creo que tiene un poco esa doble esa doble vertiente que es un poco incómoda también, ¿no? Porque al final él
el pensar en el suicidio desde un punto de vista, aunque sea mínimamente positivo, pues es duro, ¿no? Se me hace muy complicado, pero creo que tiene Sí. algo de eso también. No, me ha gustado mucho al escucharte. Me gusta el enfocar, el subrayar el momento dulce que él ha tenido, ¿no? Bueno, al menos en el día de hoy, en este momento, en esta función, Mi momento de gloria, ¿no? he vivido, ¿no? Mm. Muy bueno. Bueno. Yo creo que esa vivencia tiene además mucho que ver con la escena final de la película, ¿no? Sí, quería preguntarte, Tito, en la escena final de la película, tal y como hemos ido deconstruyendo, lo que genera el impacto, la emoción, lo que hizo que la película, ¿no?, en un sentido más epidérmico, rápido, pero tuviera ese paso a la historia, ¿no? La escena que es repetida, ese subirse a la mesa. Por un lado tenemos que a nivel psicológico se jugó con esa angustia, ¿no? Decir, bueno, esta situación es bochornosa, todos pierden, el Neil ha muerto, el señor Anderson está ahí callado, el señor Keating está siendo humillado, todo está perdido, ¿no? Por un lado, el aumentar la angustia del espectador. Punto número 2, ¿ahí qué pasa a nivel cinematográfico? Ahora que lo pienso, no me fijé mucho, ¿no? ¿Ahí qué pasa con la música, con el plano? ¿Hay algo más que le mete potencia? A ver, la música está basada toda evidentemente, en los grandes clásicos de la música clásica, o sea, los grandes de la música clásica. ¿En serio? ¿Lo miraste? Sí, las composiciones están entre ellos Mozart, Beethoven, ¿no? Como principales protagonistas, pero son siempre fragmentos. Están ahí en esa escena. En esa escena cogen una fanfarria, que es un género como un poco con ese toque de epicidad, pero dramático. Bien. ¿No? Mezclan los dos conceptos. Pero más que la música, yo creo que el refuerzo es el ritmo de cámaras. Ahí cambia. Durante toda la película los planos son bastantes planos secuencia, casi. Y aquí te va mucho de alumno, profesor, keeping, alumno, profesor, keeping, ¿verdad? Te va cambiando mucho, Muy ¿verdad? bueno. Por eso te crea también esa sensación Y además no hay de diálogo. tensión. No hay tanto diálogo en esa parte. Toda la película están hablando todo el rato. De hecho, hay momentos hasta de confusión. Todos los momentos en los que está el club reunido en la cueva, cuesta mantener la atención sobre uno porque se van pisando. Es muy adolescente, ¿no? El momento de ahí. Y muy loco y cuesta mantener la atención. En la clase un poco a veces igual, salvo cuando habla el profesor. Pero en esa otra parte toda la película es como... Sí, la música tiene su protagonismo, pero el protagonista es el silencio que hay en los planos. Es todo expresivo. De hecho, si nos damos cuenta, casi toda la película no hay planos generales. Hay muy poco. Y en los planos generales solo los utilizan para dar dos informaciones. La primera es que todos los demás profesores, siempre que no sea Kitty, las aulas están cerradas. Ajá. Y si lo miramos, todos los planos en los que está la clase de Kitty, excepto en el plano en el que se arranca en la famosa poesía que acabas tú de decir, ese es el único momento en el que él sí mantiene la puerta cerrada para generar la intimidad, para que ellos se expresen por primera vez. Pero el resto del tiempo, míralo, están siempre las puertas abiertas. Es que es lo que me gusta de esta película, que hay muchas cosas que dicen no puede ser aleatorio. Todo esto son decisiones que ha ido tomando guionista, director, etcétera, una serie de decisiones que han tomado que le dan empaque a toda la película, ¿no? El guión, yo sí miro en esta parte de las curiosidades porque me llamó la atención de decir, ¿por qué cuando hay otro profesor? Pensé que estaban más grises los planos de... Sí, pensé, digo, han reforzado en gris o en oscuridad, bajado la exposición para que haya como menos luz, en los demás y en los de Kitty no. No, me equivoqué. Y cuando me di cuenta es la sensación de apertura. Ah, vale. Él siempre juega con los planos de eso, de estar siempre encima, por debajo, ¿no? Juega mucho con lo anormal de una clase, pero siempre eso, la puerta abierta, como más luz. Nos vamos fuera de la clase. Y ahora hoy con el tema del deporte. Claro, también. todos los planos en exteriores son de Keating, nada más. Claro, no hay planos en exterior de ningún otro profesor. Claro. Entonces, pues esa diferencia de con él libertad, con los otros cárcel, ¿no? Esa ambivalencia está, pero te digo, la sensación que te da es diferente de espectador. Y también mira el tema de la música, ¿no? La música pasa casi desapercibida durante...
En las partes del deporte sí le ponen como más divertida, ¿no? O las partes de locura. Ajá. Y bueno, y luego después está el tema también de mucho silencio en las entradas del el exceso de tensión con la aparición de las mujeres. Siempre que hay una mujer que aparece, como la película es básicamente masculina. Claro. Entonces, cada vez que aparece una mujer, ya sea las dos chicas que entran al club, ya sea la chica aquella que genera, se lleva hasta una paliza. Bueno, que no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero creo que sí, porque ninguno lo ha mencionado hasta ahora, que es la parte que creo que me resulta menos interesante de la peli y la que creo que ha envejecido peor. No, porque un poco digamos, con la cultura o con los valores que tenemos hoy en día, hay algunas conductas de que en aquel momento era un chico enamorado tomando una serie de decisiones que hoy en día hasta te chirrían un poco, ¿no? Claro, Lo de claro. la chica medio inconsciente, borracha en la fiesta y el que se acerca a tener lo que ruedan como un momento tierno, pero con la mirada de hoy en día es como... Ay, Hombre, a mí ese momento la me incomoda mucho y estoy convencido de que la primera vez que la vi en su momento no me incomodaba te incomoda. y me parecía precioso. Claro, Pero claro, gracias a hoy en Dios, día es vamos. como, ay, no Claro. me chirrió. Próximamente voy a hacer bueno, un podcast por videoconferencia con Virginia Méndez, que es buena amiga y una gran defensora de la mirada de género. Y estoy seguro que ella la película la desmonta. Tiene bastante es que solamente con ese momento la desmonta, porque al final deja a la mujer en un lugar totalmente pasivo, Sí. de como objeto al que Sí, adorar y que da igual lo que ella opine. Es decir, al final su novio está en la fiesta, me da lo mismo, ella está dormida y ya es una invitación a que yo vaya a besarla, que es como, pero por Esto favor, es respecto a señor, los estése jóvenes. quieto. Y eso es respecto a las jóvenes, pero hasta incluso en el momento que chirriaba también bastante, el momento en el que están el padre con la madre está al fondo, en el plano de atrás, Claro, como bueno, si también casi no estuviera. Años 50, etcétera, el machismo Exactamente, imperante, el machismo estaba claro. como muy presente y cuando se van a la cama, a mí me llama mucho la atención un plano muy Hitchcock en el que Sí. ellos se despiden, la conversación que hay entre el padre y la madre cuando se van a la cama a dormir, lo que está saliendo en el plano son los zapatos, las pantuflas del padre. Ajá. Y se oye a ella llorando, a la madre Ajá, llorando, y él le recuerdo. dice, tiene que ser así, ¿no? No, él reforzando esa conducta machista, evidentemente, claro, pero claro. también de presión hacia, no, tienes que favorecer la presión que yo estoy ejerciendo sobre nuestro hijo, ¿no? Y las pantuflas del hombre. Sí, sí, lo de la mujer, bueno, es un accesorio, es decir, está ahí para que se sepa que el padre está casado y que no es viudo, pero que la mujer ni pincha ni corta. O sea Sí, que, me comenta Cristina desde postproducción que entremos en tramo final. Y yo me pido la intervención última. Vale. ¿Algún pequeño comentario, alguna palabra clave que queréis dejar ahí? Yo solo despidiéndonos? sí quería que fue un dato que me marcó muchísimo, mirando ese abanico de curiosidades, que casi lo interpreta Bill Murray en vez de No me digas. Robbie Williams. habría sido muy diferente. Y hubiera sido, eso esta vez te digo, la pregunta que tenía yo para ustedes, ¿cómo se hubieran imaginado la película con Bill Murray? Porque Es que Bill Murray No lo veo. en estos finales de los 80, principios de los 90, la parte cómica habría sido increíble porque Bill Murray también estaba en un momento tremendo, época cazafantasmas y demás. Pero la parte, o sea, creo que habría resultado demasiado cómico porque me parece que estaba menos equilibrado que Robin Williams entre drama y comedia, ¿no? Creo que la parte de comedia la tenía trabajadísima de una manera muy, muy particular, muy, muy inteligente, muy, muy brillante, pero creo que la parte de drama, esta parte seria, probablemente le habría costado un poco más en aquel momento. No digo ya que más adelante a lo mejor se lo hubiera podido hacer mejor, pero bueno, yo creo que esta película sin Robin Williams no funcionaría de la misma manera. Igual que alguno de los otros actores sí que podría ser intercambiable por otros actores de la época y demás. Pero no, creo que Robin Williams es inamovible en esta hecho, película, no funcionaría. yo tenía un cruce de películas Ajá. cuando la nombraste y se me cruzaban imágenes pues las vi más o menos a la vez o muy cerca. Esta con el indomable Will Hunting. Desde luego. Ujú. Vale. Bueno, es cerca de 10 años de diferencia, creo, pero es la misma época de Robbie Williams, realmente. Claro, entonces se me mezcló como que, el actor se me acaba de ir el nombre. Matt Damon. Matt Damon era uno de los alumnos
Claro, bueno, es que Claro. lo entiendo totalmente. Se me hubo un momento ahí medio Sí, surrealista. ¿estaba Matt Damon en el Club de los Poetas? No, que podría, me refiero, en mi cabeza sí, Ajá. lo estuvo por Vale. un momento. Claro. Pero que a la hora del elenco de actores y todo eso, me pareció muy, muy acertado, ¿no? Ujú. Y nada, Bueno. agradecido por la participación. Espero que sea uno de muchos más análisis. No, hombre, seguro, sin duda. Un placer. Film analista. Gracias a ti, Miguel. Gracias. La próxima ya saben que será Relatos Salvajes, que nos va a dar para disfrutar mucho. Bueno, despedimos. Entonces, hombre, yo sí quería compartir con ustedes, naturalmente, una película con enorme riqueza, ¿no? Tantas cosas que podríamos seguir profundizando desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista poético. Y qué duda cabe que el aspecto de la poesía es algo esencial también en el alma de la película y en el mensaje de nuestro amigo Keating, ¿no? Entonces, bueno, yo seleccioné, ya que lo tenía por aquí, Walden, ¿no? de Henry Thoreau. Quiero que le echen un vistazo. Que, de hecho, cuando Neil fallece, Keating, creo que recordar que toma el cuaderno del chico y encuentra uno de los poemas importantes que a Neil más le resonaron y que está en el centro del mensaje de la película, con el que me parece, comentabas, Tony, en off, con el que iniciaban las propias sesiones, ¿no? En el Club de los Poetas. Entonces, bueno, yo por un lado me gustó mucho y me parece que en salud mental y en el desarrollo personal en general, fundamental el hecho de compartir espacios donde poder revisar aspectos que en otros momentos de la vida cotidiana uno no puede, ¿no? El Club de los Poetas Muertos representaba eso, ¿no? Un espacio privado, secreto, blindado, no para todos, en donde, bueno, pues estos chicos podían explorar sectores de sí mismos que en otros contextos del día cotidiano no podían tener saliencia y expresión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en el día a día actual, en los tiempos que nos acogen, no es fácil tener un espacio donde hablar de tu vulnerabilidad, tener un espacio donde deconstruir cine con gusto. No hay tantos espacios donde poder hablar de tantas cuestiones necesarias, ¿no? Yo creo que la peli también recupera eso. Y bueno, quería compartir un poquito, llegando al final, pues ese poema que representa tanto la película, ¿no? Como dato de curiosidad, les contaba que en una de las ediciones más recientes han cambiado varios términos del poema. Entonces, para los que tengan curiosidad, en la edición más actual encontrarán en la página 96 el poema o las líneas muy deformadas. Ajá. Realmente muy deformadas. Lamento que sea así. Por suerte nosotros hemos podido recuperar las líneas tal y como Thoreau las escribió y tal y como la película las tradujo. Y nos vamos a despedir con eso. Y queridos filmanalistas, estimado Tony y estimado Vince, Thoreau, hay un momento en donde él se separa de la vivienda familiar en Massachusetts, en donde él estaba viviendo, y se marcha a la laguna de Walden, que es una zona como más aislada. Construye una casa allí y se tira 2 años y medio en un retiro personal. Y él escribe lo siguiente: fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo de la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida, para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. Para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. Perdido en nuestro misterio, Muertos en vida. perdido en nuestro misterio, Muertos en vida. y así es como ocurre, y aquí es donde finaliza.
Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia, el podcast del que no es necesario que hables con nadie. A nosotros nos basta con que sea algo entre tú y yo.